Padre nuestro que estás en el cielo, estamos muy felices en este sábado del Señor. Es un sábado de bendición donde la presencia de Cristo se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. También te agradecemos porque en tu naturaleza tú aquí pones el sol radiante, Señor, y gracias porque es tu santa y divina voluntad para y por tu creación. Suplicamos que el sol de justicia, que es Cristo Jesús, permanezca en nuestros corazones cuando nosotros hemos creído y en este día y cuando regresemos a casa, que sea la obra de Cristo en nuestras vidas la que continúe, Señor, transformándonos. Vamos a abrir tu santa palabra, inspirada por el Espíritu Santo, no por hombres, sino por la tercera persona de la divinidad. Y por eso rogamos que el Espíritu Santo también toque nuestras mentes, entendimiento, corazón, afectos y sentimientos sean subyugados a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de esta tarde tiene como base Apocalipsis capítulo 5. Vamos a la palabra de Dios, donde llora el apóstol Juan. ¿Y por qué llora el apóstol Juan? Bien, vamos a ir estudiando paso por paso y después analizaremos con base al Espíritu de profecía y la palabra de Dios. El título de este tema es El libro en la mano del Cordero. ¿Sea abierto o no sea abierto? El libro que está en la mano del Cordero de Apocalipsis capítulo 5. ¿Se ha abierto o no se ha abierto? Y su relación con la ley dominical. Tiene una amplia relación. Vamos a la palabra de Dios. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Aquí está refiriendo al Padre, Apocalipsis capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito, por dentro y por fuera. Cuando tú ves un libro escrito por dentro, lo que está dentro no se puede leer. Pero si está escrito por fuera, ¿se puede leer? Sí, se puede leer. Así que está escrito por los dos lados, sellado con 7 sellos. Y lo que hoy estudiaremos es lo que está escrito en ese libro y su relación con la ley dominical. Y vi un fuerte ángel predicando o clamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Este ángel anuncia una intención. ¿Quién es digno de abrir el libro? El libro estaba cerrado y tenía 7 sellos, pero el ángel dice, se puede abrir el libro, pero ¿quién es digno de abrir ese libro y de desatar los sellos? Y nadie podía, ningún ángel en el cielo, ni aun Gabriel, nadie en la tierra, ni aun Juan que estaba teniendo la visión, ni debajo de la tierra, nadie podía abrir el libro ni mirarlo. La preocupación de Juan es: ¿qué hay en ese libro? Y es que no solamente Juan ve el libro sellado con 7 sellos, a Juan le preocupa qué hay dentro de ese libro. Bueno, aquí tenemos el Cordero. Ahorita vamos a ver la respuesta. La pregunta sigue diciendo: el ángel, ¿quién es digno de abrir ese libro? Entonces al ángel le interesaba lo que estaba dentro del libro. Y a Juan le interesaba lo que estaba dentro del libro, porque como nadie era digno, ¿qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan? Y yo me he puesto a preguntar, ¿y yo por qué no he llorado? ¿Cuántos han llorado por querer saber lo que hay en ese libro?
Digo, Señor, qué raro que yo no he llorado. Entonces yo estoy mal. Si Juan lloraba por saber qué había en ese libro. A ver, Señor, ¿cómo está esto? Dice que Juan lloraba y lloraba así con una lagrimita así nada más. ¿Qué dice? ¿Lloraba qué? Yo me pongo a pensar que él lloraba incansable o inconsolablemente. Todos en alguna ocasión hemos llorado incansablemente o inconsolablemente. O hemos llorado mucho en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Y me puse a pensar, Juan lloraba mucho. Porque él quería saber qué había en ese libro. Y lloraba porque nadie había que pudiera desatar los sellos y abrir el libro. Nuestros pioneros adventistas se enfocaron en los sellos, muy bien. Por cierto, ¿qué son los sellos? Es la historia de qué, hermanos. Estoy hablando ya con una clase de hermanos de 12, 13 años de adventistas historicistas. ¿Qué son los sellos? ¿La historia de qué? La historia interna de la iglesia. ¿Es correcto? La historia interna de la iglesia. ¿Sí? Me quedé pensando, bueno, ¿por qué Juan lloraba? Y repito, dice aquí, y yo lloraba mucho, verso 4, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni aún de qué, de mirarlo. Pregunta, ¿será que ya lo podemos mirar ese libro? ¿O cuándo lo podemos mirar? ¿Será que ese libro en la mano del Cordero puede ser leído ya? ¿Ya estará abierto? ¿O todavía no? Porque todo el capítulo 5 se trata de ese libro. ¿Y quién es digno de abrirlo? Y uno de los ancianos, verso 5, me dice, no llores, deja de llorar, le dice a Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, ¿para qué dice? ¿Para qué? Para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y Juan deja de llorar. Dice, no llores. Y miré, y aquí, en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. Ahí simplemente una representación. Y la palabra en griego es con una herida aquí en el cuello, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos. ¿Qué significa el número 7, hermanos? ¿Y qué significa un cuerno en la Biblia? Poder. Un cordero como inmolado, pero con todo el poder. Ese es Cristo. Un cordero que llevará las huellas de su sacrificio por toda la eternidad, pero con todo el poder para salvar al hombre del pecado y ponerlo una vez más en el contexto de la imagen y semejanza de Dios. El poder que emana de las heridas de Cristo es perfecto para el que lo busca. El poder que sale
de las heridas, del costado, de los pies de Cristo. Cuando presenta su sangre ante el Padre, dice: mi sangre, mi sangre. Y su poder es perfecto. Hace rato platicaba con un hermano que se bautizó y le animaba con el verso que dice la Biblia: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. 7 cuernos y también 7 ¿qué? 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados de Dios, enviados en toda la tierra. Y nuestros pioneros adventistas bien creían que esos 7 espíritus son los que menciona Isaías. En un momento los vamos a ver. En otras palabras, la obra que hace el Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo y el poder de Cristo para transformar a todo aquel que en Él cree. Amén. ¿Quién es digno de abrir el libro? El que tiene el poder, pero su poder se basa en su abnegación y sacrificio. El que tiene el poder de rescatar a un hombre de las garras del diablo y volverlo a poner en el jardín del Edén, la obra perfecta de salvación. Amén. Él era el digno, único digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y Él vino, verso 7, ese Cordero que es Cristo, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y me intriga más, porque ahora si hay alguien quien es digno, y es Cristo. Y aquí el lloro de Juan se cambia en alegría, porque en el momento que se toma el libro hay 3 tipos de alabanzas. Bueno, es una alabanza por 3 tipos de seres que están en ese momento allí en la toma del libro. Verso 8, vamos a ver el primer cuadro de alabanza. Y cuando hubo tomado el libro, ¿se dan cuenta el énfasis? Cuando hubo tomado el libro. Entonces, ¿qué hay en ese libro? Que todo el ritual es que alguien sea digno, lo agarran el libro, viene el Cordero, agarra el libro, y cuando hubo tomado el libro, obviamente Juan deja de llorar, porque ahora ve alabanza, canto, gozo, alegría. Leamos lo que dice la Escritura. Y cuando hubo tomado el libro, verso 8, 5 de Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes o de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué hacían? Miren, nada más, Juan estaba llorando. En un momento, ahora, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, prorrumpen en cantos de adoración y alabanza. Y cantaban diciendo, cantaban un cántico nuevo. Hermanos, hago un paréntesis para decir que la Escritura siempre, cuando se habla de un cántico nuevo, es que nunca se había tenido esa experiencia. Por ejemplo, David dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Él canta una experiencia que nunca había vivido con Dios. Cuando cruzaron el Mar Rojo, cantaron un cántico nuevo. Cuando los 144,000 lleguen al cielo, cantarán un cántico nuevo. Ese canto, dice la hermana Huay, es el canto de su experiencia. En este momento hay una experiencia, un evento único que está ocurriendo en el cielo. Alguien es digno de tomar el libro, quitar los sellos y abrirlo. Amén. Eso no se había dado nunca en las visiones de Daniel, de Juan, que Juan es un desarrollo de Daniel.
Y entonces la primera escena es que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos dicen y alaban a Dios con un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, otra vez, y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes cantan ahí? Los 24 ancianos. Pero después se unen al canto, a ese canto, se unen los que Daniel vio cuando se abrieron los libros al inicio del juicio investigador. Dice que cuando se abrieron los libros, ¿cuántos asistían a ese juicio cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos? ¿Cuántos asistían? ¿Cuántos? Millones y millones. Bueno, se abre el libro que el Cordero toma del Padre, y verso 10, verso 11, dice: y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y los ancianos, y la multitud de ellos era, ¿qué dice, hermanos? De millones de millones. ¿Qué tendrá ese libro? Que millones de millones cantan cuando Cristo, el Cordero inmolado, agarra ese libro. Y ahora esos ángeles dicen en voz alta, verso 12: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Amén. Millones y millones de ángeles se dan cuenta que Cristo ha tomado el libro y cantan. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaron: digno es el Cordero. Y creo que nosotros tenemos un canto en el himnario que evoca ese momento. ¿Qué himno es el que dice: digno eres, oh Jesús? Acuérdenme, lo vamos a cantar al final, ¿está bien? Dale alabanza. Tomado de aquí. Pero después hay otro grupo que cuando el Cordero toma el libro también se une a la alabanza. Está en el verso 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo. Nosotros creemos, hermanos, que hay seres en otros mundos. Amén. Y oí a toda criatura que está en el cielo. Y ahora aquí, escuchen bien, si ustedes leen con detenimiento: y sobre la tierra, ese canto alcanza ¿a dónde? A la tierra. Primero los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantan digno. Después los millones y millones de ángeles cantan alabanza. Pero ese canto alcanza al planeta Tierra. Amén, hermanos. Y dice la Escritura: y oí a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que están en ellos, diciendo al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la bendición, la honra y la gloria, el poder, por siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive por siempre jamás. Gloria a Dios. Acabamos de leer el capítulo 5 de Apocalipsis. En una estructura muy clara, sencilla, definida y profunda. Ahora, si preguntamos,
puede haber distintas opiniones. Bueno, aquí está lo que ya leímos, Apocalipsis 5 parte, ahí está el libro, y repito y pregunto una vez más, ahí están los 7 sellos. Los 7 sellos son la historia ¿de qué? De la iglesia. ¿Pero qué hay en el libro? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Amén. Y lo que había en el libro causó la alabanza de millones de ángeles y el lloro de Juan. Pero el ángel le dijo, no llores. Y hoy nos dice el Espíritu Santo como a Juan, no llores. Se puede entender lo que hay allí. Amén. Y hermanos, quiero decirles, adelantarles el tema, que somos el pueblo bendecido, que podemos entender, quizá no todo, pero sí muchas cosas de las que están escritos en el libro, que causó la alabanza de todo el cielo y de todas las criaturas que hay en la tierra y debajo del mar. Amén, hermanos. Somos un pueblo bendito y bendecido, porque por la palabra de Dios y el espíritu de profecía podemos leer y entender parte de lo que está allí. Entonces Dios le dijo a Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, que se presenta como un león, pero a la misma vez es que es un cordero. Se presenta como un león ante Juan, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado. En el Calvario es el cordero. Ahí lo vimos por la fe, llevando nuestros pecados, y el Padre castigando al Hijo, como dice la palabra de Dios, mas Jehová puso en él los pecados de todos nosotros. En el Calvario es el cordero inmolado, pero a la misma vez, dice la sierva del Señor, que cuando Él pasa por la muerte, bajó a la muerte para quitar y para vencer al que tenía el dominio de la muerte, es a saber, al diablo. El poder más grande que el cristiano puede tener es el poder que emana de la sangre de Cristo. Y eso hace de Cristo el león de la tribu de Judá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cantamos y hay un himno que dice, hay poder en la sangre de Jesús. Un poder perfecto. El poder no está en el hombre. El poder está en el león de la tribu de Judá. Y este movimiento seguirá adelante, manteniendo el sacrificio de Cristo que Él hizo en el Calvario por nosotros. Y manteniendo en la mente que de ese sacrificio emana el poder que la humanidad necesita para salvarse. Entonces, la hermana Huay dice que en estos dos animalitos se presenta el plan de la redención. Una vez más, el Salvador fue presentado a Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y un cordero como inmolado. Aquí se expresó toda la obra de la redención. ¿Qué está expresado en esos dos animales? ¿La obra de qué? De la redención. Y me pongo a pensar, Cristo nos busca como ovejas
porque Él también fue un cordero. Y Cristo está dispuesto a pelear por nuestras vidas, a protegernos a nosotros, a hacer todo lo posible por nuestra salvación, como lo haría un león por sus crías. Amén, hermanos. Aquí se expresa la totalidad de la obra de la redención. No estamos solos. Aquel que luchó por nuestra salvación es digno de tomar el libro. Bueno, ya hablamos de los 7 cuernos. Isaías 11, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de su raíz, reposará sobre el Espíritu de Jehová. Y decían los primeros adventistas, estas son las fases en las que trabaja el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, da inteligencia, da consejo, da poder, da conocimiento, da temor de Jehová. Cuando hablamos que el Espíritu Santo nos bautice, estamos diciendo que nos haga capaces en estas 7 áreas como iglesia. Y esa es la promesa. Recuerden, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, las capacidades que necesita la iglesia para avanzar. Y esas capacidades, con el poder perfecto de los 7 cuernos del Cordero, más la sangre del poder del sacrificio de Cristo, hacen digno al Cordero para desatar los sellos y abrir el libro. Hacen digna a la iglesia para revestirse de las características del Cordero y entender lo que está escrito en el libro. Manuscrito liberado, tomo 20, página 197. Preguntamos a Juan lo que vio y oyó en la visión de Patmos. Y Juan responde: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra pudo abrir el libro ni mirarlo. Pero ahora el Espíritu Santo le revela a la hermana Juárez lo que hay en el libro. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, los ángeles decían amén, gloria a Dios. Ellos querían ver lo que había. Todo el cielo, la tierra, el universo se conmovió cuando se dio el libro, porque alguien quería abrir el libro y Juan quería saber el contenido. Allí está, en su mano abierta, ¿estaba qué? Estaba el libro. Son 10 características que contiene este libro. 10 mensajes que contiene este libro. Vamos a leerlo rápido. Este libro es el rollo de la historia de las providencias de Dios. ¿Qué hay en el rollo? La historia de las providencias de Dios. ¿Qué es una providencia? Un cuidado de Dios. Los actos de Dios. También está la historia profética de las naciones y de la iglesia. Entonces aquí algunos pueden entrar en alguna confusión. Oiga, hermano, pero los 7 sellos son la historia de la iglesia. Y entonces los 7 sellos será lo mismo que el rollo. Porque aquí dice que está la historia profética de las naciones y de la iglesia. Llevamos 3 puntos. En él estaban contenidas las palabras divinas. ¿Cuáles son las palabras divinas?
los mandamientos. Estaba su autoridad. En ese libro están sus mandamientos, sus leyes. Y algo muy interesante, en ese libro está todo el consejo simbólico del Eterno. ¿Qué se encuentra en ese libro? El consejo simbólico del Eterno. Los pensamientos de Dios. No solamente para la humanidad, sino para los ángeles, para el universo. Y la historia de todos los poderes, ¿qué? Gobernantes en las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenida en ese rollo la influencia de cada nación, lengua, la historia de cada pueblo, la influencia de cada pueblo. Desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Y eso nos hace pensar. Algunos dirán, entonces Dios ya sabe todo lo que va a pasar. A ver, hermano, ¿Dios ya sabe todo lo que va a pasar? Y algunos dirán, bueno, si sabe todo lo que va a pasar, también sabe quién lo va a entregar y quién se va a salvar y quién se va a perder. ¿Será que eso ya está escrito allí? ¿Será que creemos en la predestinación? No, no creemos en la predestinación. Pero en el libro está escrita toda la historia de cada pueblo, de cada nación, desde el comienzo de la tierra, de la historia de la tierra hasta su fin. Y aquí tenemos los 10 puntos. Eso es lo que hay en el rollo. Repasamos. Ahí está la historia de las providencias de Dios, los milagros, los cuidados de Dios, la historia profética de las naciones. Cuando estudiamos Daniel, ¿qué estudiamos? ¿Qué estudiamos? ¿La historia qué? Profética de las naciones. ¿Por qué las naciones en la profecía? Bueno, y cuando estudiamos las 7 iglesias y los 7 sellos, incluidas las trompetas, ¿qué estudiamos? También historia profética tanto de la iglesia como de las naciones. Cuando estudiamos las palabras divinas, Antiguo y Nuevo Testamento, estudiamos el Evangelio eterno y la manera como se puede comprender y entender a través de cómo Dios se lo reveló a los profetas, a los apóstoles, a los escritores inspirados, a los santos hombres de Dios inspirados. Su autoridad es porque Él es el creador. Sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno, la historia de los poderes gobernantes de las naciones. Y usted dirá, bueno, pues eso como que, hermano, esto a nosotros nos debería dar una identidad más grande. ¿Qué hay allí? El consejo de Dios, la palabra de Dios y la profecía. Amén. ¿Cuál es nuestro mensaje de nosotros, los adventistas del séptimo día historicistas? ¿Cuál es? Lo mismo. El consejo de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Somos historicistas porque en ese rollo está la historia. Amén. Somos historicistas porque nosotros ya estábamos definidos en la profecía que seríamos un pueblo historicista, porque cuando el Padre le pasa el rollo, le dice, aquí está la historia de las naciones y saldrá un pueblo que declarará esa historia. Dicha en esta profecía, la declarará al mundo antes que yo, dijo Cristo Jesús, aparezca en las nubes de los cielos. Será un pueblo que le dé valor, definición, identidad, le dé esperanza al pueblo y a las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo que hay un Dios que conoce el porvenir, que pongan su vida al control de ese cordero inmolado, al control de ese león de la tribu de Judá,
porque el que confía en el Cordero y el que confíe en el León de la tribu de Judá será salvo por la sangre de Cristo. Somos historicistas porque nuestro origen también se encuentra allá cuando Cristo fue entronizado, fue declarado rey y sumo sacerdote. Inició la obra del santuario. No tenemos nada que temer. ¿Saben qué pasa? La gente escucha adventista, historicista y se ríe de nosotros. Pero dejen que el cielo escuche que en ese rollo está escrita la historia de las naciones de la tierra, la historia del pueblo que se levantará al fin del tiempo, la historia de la victoria ya obtenida en la profecía de un pueblo que será victorioso sobre la bestia, ya está escrito. Y cuando los ángeles escuchan y ven ese libro que ya está abierto, ellos no nos critican ni se burlan de nosotros. Ellos dicen: digno es el Cordero, digno el Cordero inmolado, porque por su sangre existe un pueblo al final del tiempo que dará a la trompeta el sonido certero. Damos el sonido certero porque lo que hay en ese rollo es verdadero y tiene una certidumbre total, pues es de origen divino por la gracia de Dios. Allí está la historia de todos los poderes gobernantes. Por eso nuestros pioneros adventistas traían libros de historia y de historia y de historia. ¿Saben qué me han dicho? Dice: ustedes pura historia. Gloria a Dios. Pura historia pasada, presente y futuro, porque es lo que está allí en el rollo. Gloria a Dios por eso. Amén. Sí, gloria a Dios por eso. Porque Dios iba a demostrar en ese rollo cómo iba su santa y divina voluntad verse revelada en el corazón de los hombres que lo aceptaran o rechazaran usando su libre albedrío. Ay de aquellos que desechen el adventismo histórico. Están desechando al Cordero, pues el Cordero agarró un libro que contenía la historia del pueblo de Dios, la historia profética de las naciones y la historia de la iglesia. Están desechando su propia, si se podría decir así, su propio deseo de ser un pueblo de Dios al fin de los tiempos. ¿Nos sentimos privilegiados, hermanos, en esta noche, en esta tarde? ¿Podemos decir: digno es el Cordero? Gloria al Cordero. Honra al Cordero y poder y riqueza y honor al Cordero. Así sea. Gloria a Dios, al Cordero, al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Porque hay un pueblo que se está levantando y despertando, dando a entender lo que está escrito. Amén. Lo que está escrito. Juan lloraba. Y quizá pasaron generaciones incluso de adventistas que no entendían lo que estaba escrito. Pero hoy con la tecnología y con la traducción de los escritos de la profeta del Señor, por cierto, quiero decir una cosa. Nosotros somos un pueblo de Dios que tenemos espíritu de profecía. Amén. Dios tuvo a bien darlo a través de una profeta que se llama Elena de White. No la adoramos, ni tampoco adoramos a Isaías, ni adoramos a Jeremías. Aceptamos como inspirados los libros de la Biblia, de Jeremías, de Isaías y demás profetas, así como los libros de la hermana White también. Les hago una pregunta, hermanos. En la introducción del libro El conflicto de los siglos, la sierva del Señor dice lo siguiente: se me han presentado escenas de la historia pasada, presente y futura. ¿Qué se le está revelando entonces? ¿Qué se le está revelando? ¿Parte de qué? Del libro. Y entonces decimos: al Cordero sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Porque tuvo a bien levantar un pueblo y decirle: parte de este libro se lo voy a revelar a una niñita de 12, 13 años.
Gloria al Cordero. Al inmolado. Porque tomó lo más débil del mundo. Sí, que le habían pegado un golpe con una piedra. Porque tomó lo más débil del mundo. Juan. ¿Quién era Juan? ¿Un qué? Pescador. Encarcelado por la palabra de Dios y por el testimonio. Y a Juan, el espíritu de profecía le reveló Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de parte de la historia de ese rollo. Amén. Conflicto de los siglos es la revelación de la historia. Escuchen bien. Aquí ven que dice que se ve la historia de las providencias de Dios. El hermano Abraham nos habló de la mañana cómo trabajó Dios allá en el cielo antes que creara al hombre. Las providencias de Dios, el amor y la misericordia y la justicia se besaron en Cristo. Y digo, gloria a Dios, porque nosotros tenemos en el conflicto de los siglos la historia del origen del mal. ¿Lo han leído? ¿Sí? Tenemos la historia de la caída de ese ángel. Tenemos la historia del inicio de la gran controversia. Y tenemos la historia de los patriarcas profetas, de la iglesia en el tiempo de los apóstoles de Cristo. Tenemos la historia de la iglesia primitiva de los primeros 300 años. Después tenemos la historia de los reformadores. Tenemos la historia del movimiento adventista y tenemos la historia de los que obtendrán la victoria sobre la bestia, su imagen, el número y su nombre de la bestia. Los 144,000. Tenemos la historia. Y por eso volvemos a decir, como dicen los ángeles en el canto, al que está sentado en el trono. Y por eso el diablo sabe lo que hay en ese libro y que ha sido revelado a través de los tiempos. Y por eso nos quiere a nosotros nublar la mente. Ya no repartas el conflicto de los siglos. Ya deja de decirte adventista, historicista. Ya no hables de eso. Porque el enemigo no quiere que se alabe al Cordero. Porque el Cordero es el único que ha revelado los planes. En Daniel, en Apocalipsis. ¿Y por qué digo en Daniel? Porque el movimiento adventista del séptimo día de 1840 a 1844 fue un movimiento que estaba en la historia. Sí. Apocalipsis 10 menciona el movimiento adventista. Y ese librito que comió es parte de ese libro que el que estaba sentado en el trono se lo dio al Cordero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden que leímos que nadie podía ¿qué? Ni mirarlo. Pero mira lo que está escrito. Cuando el libro fue desenrollado, todos los que lo contemplaron se llenaron ¿de qué? De temor. ¿Por qué se llenaron de temor? No había espacio en blanco en el libro. No había espacio para más escritura. Estaba lleno. ¿Qué implica que ya no hay espacio? Puede implicar. ¿Qué implica cuando te dice ya no hay espacio? Ya está lleno.
Se acabó la historia de la humanidad. Este libro contiene la historia de la humanidad desde el principio, no solamente hasta cuando se acabe la gracia. Este libro contiene la historia de la humanidad hasta después de los 1000 años. Lo vamos a ver. Hasta después de los 1000 años. Pregunto. Y bueno, si los 7 sellos son la historia de la iglesia y en el libro está la historia de la iglesia, entonces, ¿cómo es eso? ¿Es lo mismo? No. Porque en los sellos está la historia de la iglesia de manera general, en símbolos. ¿Me explico? Por ejemplo, un caballo, ¿qué? Primer sello se abre. ¿Qué es? ¿Un caballo qué? Blanco. Y el caballo avanzaba y salió venciendo y para vencer. Ahora tiene su explicación. ¿Quién es? Ahora vámonos en la historia. ¿Quién es ese caballo blanco en la historia? ¿Quiénes son? La iglesia primitiva con los apóstoles que agarraron el evangelio puro. Por ejemplo, el hermano Pablo. El hermano Pablo agarró el evangelio puro. Agarró parte de ese libro que está aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el número 4. Las palabras divinas. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo agarró esas palabras divinas del evangelio eterno que había sido dado a nuestros primeros padres y Pablo las puso en su contexto real, en el contexto del Cordero inmolado. Amén. Y predicó en Gálatas y predicó en Romanos el evangelio eterno y miles fueron sacudidos con el poder del evangelio. Entonces, ¿qué está escrito en el libro? En el libro está escrito: Pablo predicó. Pablo escribió el libro de Gálatas. En el libro está escrito los que creyeron. En el libro está escrito los que no creyeron. En el libro está escrito el primer mártir, Esteban. ¿Me explico, hermanos? En el libro queda escrita la historia. ¿Han leído este conflicto de los siglos? Dice, allí estará el cruel Nerón al final de los 1000 años. Napoleón y su mamá allí van a estar. Bueno, en la profecía se nos habla de un imperio o una bestia con 7 cabezas. Pero en la historia realmente eran los cónsules, los reyes, etcétera. Y el último están los emperadores o los césares. Entonces, en la profecía de los 7 sellos están los símbolos de caballos. Pero en el libro está la historia real, lo que sucedió. Ahí está escrito. Y lo vamos a ver más adelante que así es. Ahí se va escribiendo. Pero llega un momento que ya no hay espacio para que se escriba. ¿Qué quiere decir? Se acabó la historia de la humanidad. El libro se empieza a abrir. Por el tiempo leo Spalding and Megan, página 58. Dice aquí, pero el león de la tribu de Judá prevaleció. Abrió el sello que cerraba el libro de la instrucción, ¿qué? Divina. El mundo pudo contemplar la verdad pura y sin adulterar. La verdad misma descendió para hacer retroceder las tinieblas y contrarrestar el error. Un maestro fue enviado desde el cielo con la luz que debía iluminar a todo hombre que viniera en el mundo. Había hombres y mujeres que buscaban ansiosamente el conocimiento, la palabra segura de la profecía, y cuando llegó fue como una luz que brilla en lugar oscuro. Amén. Cristo, el león de la tribu de Judá, vino a esta tierra y abrió el rollo cerrado durante mucho tiempo a las naciones judías porque no obedecían la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? A través del descenso del Espíritu Santo. Y les abrió el entendimiento. Recuerden que a los 2 hermanos de Emaús iban caminando. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y les abrió qué?
el entendimiento. Y aquellas instrucciones que estaban desde Moisés, los salmos, los profetas, lo entendieron. El libro, el entendimiento de las profecías acerca del Mesías, de lo que iba a pasar con la nación judía, les fue revelado a ellos. Amén. Por eso Juan lloraba. Por eso los ángeles cantaban. El libro está abierto. Bueno, se abría un sello, se escribía la historia de lo que pasaba. Porque Dios la sabe. Dice aquí. Pero uno dice, aquí hay uno, el león de la tribu de Judá. Él puede abrir el libro. Él toma el libro y entonces, ¡oh, qué regocijo hubo! Es lo que estudiamos nosotros. 3 tipos de alabanzas. El libro fue abierto. Y ahora puede ser, ¿qué, hermanos? ¿Y ahora puede ser qué? Leído. Y cada caso será decidido según las cosas que se hallen escritas o que son escritas en el libro. Ahí está la historia de cada pueblo. Allí quedará la historia de la visita que se hizo a este pueblo. Del ejemplo que ustedes dieron o que todos dimos. Ahí quedará escrito donde todo fue el movimiento de sostén propio, la influencia que tuvo para salvación. Pero llegará un momento que ya no habrá más espacio, hermanos. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿estaremos aprovechando los últimos espacios que hay en ese libro? Hermanos que ayer aceptaron el llamado a ser misioneros. Gloria a Dios. Hermanos que hacen diferente tipo de actividad para avanzar la obra donde Dios los ha llamado. Su ministerio que ustedes tienen está siendo escrito en ese libro. Y un día ese libro pasará a revisión. Amén, gloria a Dios. Lo dice la hermana Guay. Y leo aquí. Todo lo que Dios ha especificado en la historia, ¿qué? Profética. ¿Qué estaba escrito en el libro? ¿La historia qué? Profética de las naciones y la historia profética de la iglesia. Ahora dice aquí, todo lo que Dios ha especificado en la historia profética que se cumpliera en el pasado, se ha cumplido. Y todo lo que está por venir en su orden, se cumplirá. Daniel, el profeta de Dios, está en su lugar. Juan está en su lugar. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto a los estudiantes de profecía el libro de Daniel, y así Daniel ocupa ¿qué? Su lugar. Amén. Entonces, cuando Dios revela el Apocalipsis a Juan, le está revelando parte de ese libro, pero lo interesante es que el Apocalipsis es simplemente la explicación del libro de Daniel. Amén. Y ahí queremos saber lo que hay en ese libro, léete otra vez más Daniel y Apocalipsis. Amén. No son 2 libros viejos de Urias Smith, como algunos dicen. No. La hermana Juá llamó al libro de Urias Smith la mano ayudadora de Dios. Y ahora entendemos por qué. Ahora entendemos por qué la mano ayudadora de Dios. Porque la historia profética de las naciones que entendieron los pioneros adventistas pasó de la mano del que estaba sentado en el trono, del Padre, pasó a la mano del Cordero. Amén. Y ahora lo tenemos en nuestras manos. Hermano, ¿no es un gran privilegio el que tenemos? ¿No es una gran responsabilidad? ¿Y cómo podemos avanzar? Agárrate de la herida del Cordero de Dios, porque al agarrarte del Cordero inmolado, Él te dará el poder de un león para avanzar en medio de todas las dificultades que como país estamos atravesando. No vamos solos. No vamos solos. ¿Qué sería que tú fueras a predicar y literalmente llevaras un león? ¿Qué sería?
Pásele, ¿verdad? Todos por miedo, ¿verdad? O te tendrían un respeto grandísimo. ¿Y qué sería si fueras a predicar y llevaras un cordero literalmente inmolado? ¿Qué pensaría la gente? Pobrecito. Tocaría los corazones de la gente. Pero no es literal. Llevamos un mensaje que no es para que se vea un león literal y un cordero literal, hablando de animales. Llevamos un mensaje con un poder que el cordero puede penetrar la mente y convencer el corazón. Llevamos un mensaje que es espiritual y que como el león puede con el poder del Espíritu Santo transformar los pensamientos a imagen de los pensamientos de Cristo. Sabemos que como misioneros muchas veces pasamos por peligros. Y muchas veces tenemos que cambiar de carro, de autobús, se poncha la llanta, hay peligros. La noche ya no la alcanzamos donde debíamos ir, nos quedamos en diferentes lugares. No vamos solos. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y no vamos solos. Nos hemos alimentado de parte de ese libro ya revelado. No vamos solos. Los ángeles que cantaron al que está sentado en el trono, esos ángeles nos acompañan porque llevamos el mensaje que les causó gozo y alabanza en su corazón. We are not alone, no estamos solos. Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Así que no vamos solos porque llevamos el mensaje de Daniel y Apocalipsis. Amén. Y el mundo nos verá sin significado alguno muchas veces. No tenemos títulos, propiedades en esta tierra que podamos decirle a otros o que otros digan, no, tiene muchas propiedades, me voy a juntar contigo. No. Llevamos lo que todos los fieles a través de los tiempos llevaron en su corazón. Llevamos un evangelio que perdona, que justifica, que cambia, que transforma. Mensaje traigo que anunciar, que ángeles quisieran dar. Llevamos un mensaje de reconciliación. Reconciliados hoy es la divina voz. Amén. En la historia y en la profecía, la palabra de Dios describe el largo y continuo conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto está aún, ¿en qué? En curso. El libro de Daniel, Apocalipsis, ese conflicto está en curso. ¿Qué tenemos que anunciar? Eso. ¿Cuántos han leído esa cita del Espíritu de Profecía que dice así? Por ahora los predicadores del mensaje del tercer ángel se les considera como meros alarmantes. ¿Lo han leído? Pregunto, ¿somos alarmantes? Somos obreros fieles a lo que está escrito en ese libro que está en la mano del Cordero. Como Él lo ha revelado a sus profetas, no somos alarmantes. Somos obreros. Hermanas, son obreras que están dando a la trompeta el sonido certero del libro que está en la mano del Cordero. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Una historia extraordinaria y memorable se está registrando en el libro de los cielos. Y usted dirá, bueno, a ver, ¿cómo está eso?
Dice que ya estaba escrito en el libro que le da el Padre al Cordero la historia de las naciones. Entonces, ¿cómo es que se está escribiendo? Repito una vez más. Ejemplo. Apocalipsis capítulo 13 nos tiene la historia de las dos bestias. Pero vamos a la bestia segunda, que le hace la imagen a la primera bestia, al papado. Por eso se llama la imagen de la bestia. Ahí está que se levantaría una bestia con dos cuernos, que iba a dar un decreto de muerte. El que no la adorara, el que no hiciera imagen a la primera bestia, iba a morir. Eso está escrito en el rollo. ¿Sí? Pero ¿cómo es que se vuelve a escribir la historia? Entonces, bueno, es que se va poniendo quiénes son el primer presidente de Estados Unidos, los primeros protestantes que llegaron, los pioneros adventistas. Ellos van rellenando la historia. ¿Me explico, hermanos? Ellos van rellenando la historia. ¡Qué interesante! Ahora te pregunto en el nombre de Dios, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde queremos estar? En la historia de este libro. Una historia extraordinaria y memorable se está registrando en los libros del cielo. Todo en guerra, todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras, rumores de guerras, las naciones están airadas. Ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para no demorar la llegada del día del Dios, que se vendrá prestamente. Todo esto se está escribiendo en la historia, pero ahora los actores, así como estaba escrito que iban a ser una bestia espantosa y terrible, pero dice que iba a ser a través de los Césares, por ejemplo, daba el nombre de Augusto, daba el nombre de Julio César. No, todo lo que estaba escrito de esa bestia espantosa y terrible, ahora lo que se está llenando es lo que iba a ser el gobernante y los gobernantes en relación con la verdad, si le iban a perseguir o le iban a aceptar. Una historia memorable, extraordinaria, se está registrando en los libros del cielo. Vamos a llegar a otro ejemplo más claro. ¿Cuántos se acuerdan cuando Cristo fue juzgado? Y hubo un momento donde ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ya el libro del profeta Isaías profetizaba que Cristo iba a morir entre delincuentes o malhechores. Patriarcas y palabras de vida del gran maestro. Tiene un capítulo un párrafo muy revelador que lo leo, y esto me lo compartió un hermano, y le agradezco porque uno no lo sabe todo. Nadie lo sabemos todo. El único que lo sabe todo es el Cordero. Amén. Hermanos, nunca creamos que lo sepamos todo. No, hasta de un niño podemos aprender. Cuando se les pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, clamaron: suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato preguntó: ¿qué pues haré de Jesús?, gritaron ferozmente: crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar?, preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta: no tenemos rey sino a César. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese fue un acto de la nación judía. Ahora miren lo que pasó. ¿Qué pasó en el cielo? Miren lo que pasó en el cielo. Cuando eso sucedió en la tierra, miren lo que sucedió en el cielo. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión
¿Fue qué? ¿Registrada dónde? En el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. O sea, el libro se ha ido abriendo, se ha ido escribiendo la historia, pero algún día ese libro pasará ¿a qué? A revisión. Y aquí lo dice. Su historia, su decisión de ellos quedó escrita, registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía escribir, con todo su carácter vindicativo. Así como dijeron, no a Barrabás, no, perdón, a Cristo no, suéltanos a Barrabás. Eso quedó escrito. ¿Y cuándo va a aparecer? Con todo su carácter vindicativo. Aparecerá esta decisión delante de ellos el día que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. ¿Han leído el conflicto de los hijos? ¿Han leído el último capítulo? ¿Han visto que ahí se va a repasar la historia de todos? ¿De todas las naciones? ¿De todos los reyes de la tierra? ¿De Nerón? ¿De Pilato? ¿Han leído que ahí se levantará Napoleón Bonaparte? ¿Han leído que ahí se levantarán los que crucificaron a Cristo? ¿Han leído que ahí se le repetirán estas palabras? Crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y no sobre nuestros hijos. ¿Han leído eso? Pues lo que han leído es la apertura final del libro del Cordero. Amén. Vamos a leerlo, miren. Conflicto de los siglos. El último capítulo comienza, creo que es el primero o segundo párrafo, diciendo: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 20, 11, 12 en adelante. Y vi al que estaba sentado en el trono, delante de él huyeron la tierra, el cielo, y ninguno se encontró, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. ¿Y qué pasó allí, hermanos? ¿Los libros qué? ¿Y eso incluye el libro de qué? El libro que el Cordero tenía en su mano. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto ya es después de los 1000 años. No tengo tiempo para explicar todo eso, pero ustedes saben que viene la primera venida de Cristo, inician 1000 años y después, ¿verdad?, desciende la nueva Jerusalén, Jesús se mete a la ciudad, el diablo cree y hace creer a los malos de todas las edades que Él los resucitó y que son mayoría, y hay que atacar la ciudad. Y cuando están por atacarla, ¿verdad?, dentro de la ciudad se da la coronación final del Cordero que fue inmolado. Se da la coronación final del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y cuando se da esa coronación final, miren lo que pasa. En presencia de todos los habitantes de la tierra y del cielo, reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron con su gobierno, contra el gobierno, y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Y por el tiempo leo lo subrayado. Y se abrieron los libros.
Ahí es donde se abrirá finalmente de manera total y completa el libro que está en la mano del Cordero. Allí cada nación conocerá por qué se perderá o por qué se perdió. Allí cada pueblo conocerá la influencia de los misioneros que rechazó. Allí cada rey conocerá cuántos, por la influencia del papado, cuántos cristianos mataron, y allí conocerán que ese gozo que tuvieron cuando murieron esos cristianos no será otra cosa más que la propia sentencia de su perdición eterna. Se abrieron los libros. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Aquí tengo su historia. Y si tú lees Conflicto de los Siglos, cuando se termina de repasar la historia de los impíos, se vuelve a decir: digno es el Cordero, es justo. Oh, hermano, qué mensaje tenemos. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. Y cuán lejos el orgullo y la rebelión los ha llevado en el camino de la transgresión de la ley. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese, ¿qué dice? Escrito en letras de fuego. Hermanos misioneros, ustedes dirán: ¿quién me toma en cuenta a mí? Te digo, el que te toma en cuenta es el Cordero inmolado, es el León de la tribu de Judá. Escribe tu servicio abnegado y fiel. Aquí lo dice, su desprecio a los mensajeros de Dios. Él anota tu servicio y anota el desprecio de ellos. Ánimo, adelante en el nombre del Cordero. Para todo acto habrá justicia. Y para todo fiel servidor habrá victoria y habrá vida eterna en Cristo Jesús, en el Cordero, en el León de la tribu de Judá. El momento exacto que despreciaron el llamado a servir, ahí queda. El Cordero se los muestra. El libro es extenso y cada uno reconoce. Ahí lo dice. Y me pongo a pensar después, ¿por qué lloraba Juan? No sé si el mismo pensamiento de Juan es el que tenía el apóstol Pablo, o cuánto diera para que mis hermanos conocieran este mensaje, decía Pablo en Romanos. Incluso si yo pudiera morir, el mismo sentimiento que tuvo Moisés: si vas a destruir a mi pueblo, mejor bórrame a mí, Señor. Su desprecio de los mensajeros de Dios. Todo esto está escrito en ese momento como con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz. Oh, el Cordero inmolado. Y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación. Recuerden que está la historia, que está en el libro. ¿La historia de qué? De toda la humanidad. Pues ahí se revela. Desde las escenas de la caída, las fases sucesivas del gran plan de salvación, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la niñez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto. Todos están mirando la vida del Cordero.
su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obra de amor y misericordia, las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio, de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo esto está representado a lo vivo. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores, pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor, ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas, los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. Los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles, sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Y aquí está lo que les comentaba. Cada actor, ahí está, cada actor, en otras palabras, el guión está en el libro, pero se va escribiendo la historia porque se meten los actores a ese guión. Cada actor recuerda el papel que desempeñó Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de la circunstancia. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba. ¿Qué aparece ahí, hermanos? ¿Qué aparece? La muchedumbre enloquecida que gritaba, ¿qué? Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la culpa, la enormidad de su culpa. Oh, la sierva del Señor dice que cuando estaban crucificando a Cristo y gritaron: su sangre sea sobre nosotros y vuestros hijos, quedó escrito para cuando ese libro se abriera por el león de la tribu de Judá. Leemos y leemos y leemos, pasan los 1000 años y el espíritu de profecía dice que este es el momento cuando se abre el libro. Y los que son resucitados y lo crucificaron, en ese momento recuerdan las mismas palabras que dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El libro se abre. Y Dios, Cristo Jesús, el Cordero, es declarado justo por los que están dentro de la ciudad y es declarado justo por los impíos, aún por Satanás y los ángeles caídos. Y cantan: digno es el Cordero. Gloria a Dios. O sea que nuestra historia está ahí escrita. Ahí está la historia. Va a haber un pueblo que venza a la bestia, que luche, que dé el mensaje, que no sea ecuménico, un pueblo que dé el evangelio eterno, la justicia, no el evangelio completo, perdón, incompleto,
solo la justicia imputada, la imputada y la impartida, el evangelio completo, el evangelio eterno. Habrá un pueblo que predique eso. Y tú y yo somos los actores que podemos ir llenando esos espacios bíblicos y de la profecía. Algunos dirán, yo no quiero estar allí. Algunos dirán, mi mamá no me deja. Algunas hermanas dirán, mi esposo no me lo permite. Algunos jóvenes dirán, mi escuela no me lo permite, mis estudios, mis planes no me lo permiten. Bueno, entonces no vas a ser de los actores de parte del Cordero. Estarás de los actores del parte de la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Cada uno decide, porque cada uno, cuando se abra en revisión ese libro, recordará el momento exacto cuando aceptó el llamado de Dios para servir o cuando lo despreció para servirse a sí mismo. En vano procuran esconderse de la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando, Él murió por mí. Él murió por mí. El rollo en las manos del Cordero. Haz exclamar a los redimidos, Él murió por mí. Su último suspiro en la cruz del Calvario fue mi primer aliento para la eternidad en Cristo Jesús. Él murió por mí. Gloria al Cordero, que nos ha revelado en la historia profética nuestra misión. Y en el libro Conflicto de los Siglos, ¿qué nos ha revelado, hermanos? ¿Han leído Estados Unidos en la profecía? ¿Qué nos ha revelado? Toda la claridad del gran conflicto, aún más en detalle, así como cuando tú quieres tomar una foto y haces más grande o más chico. Bueno, así en el conflicto de los siglos nos ha revelado más ese libro que está en la mano del Cordero. ¡Qué misericordia del Cordero! Que en el conflicto de los siglos nos ha revelado que las iglesias protestantes se van a unir en puntos comunes de doctrina, se unirán con el Estado, que los católicos y protestantes se unirán en los Estados Unidos para formar la marca de la bestia. El que no quiera aceptar el domingo no va a poder comprar ni vender. Oiga, ¡qué claridad! Amén. No estamos predicando una teoría de conspiración. Estamos predicando una doctrina de inspiración bíblica. Amén. No estamos predicando un espanto humano. Estamos predicando una visión que Dios le dio a Juan de origen divino y celestial. No es un mensaje ideado por los pioneros adventistas. Es un mensaje que el Padre le pasó al Cordero, y el Cordero al ángel, y el ángel a Juan. Gloria a Dios. No ponemos ya los ojos en los líderes de este mundo para nuestra salvación. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ya es suficiente. Ya sabemos, ya entendemos, aquí está la palabra. Y en estos eventos finales Dios nos ha revelado lo que vendrá. El don profético no es otra cosa más que una extensión de lo que está escrito en el libro abierto en la mano del Cordero. Por eso dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6. La luz que hemos recibido sobre el mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se ha comprendido todo lo que se refiere a este asunto,
ni se comprenderá hasta que se desenrolle el rollo. Y decía Dios, yo no entiendo eso, pero por la gracia de Cristo lo he entendido un poquito. Después de los 1000 años comprenderemos el valor de la decisión de servir a Dios en el 2024 y la decisión que tomamos aquí en Huitzuco. Allá se aparecerá, después de los 1000 años, allá nos enfrentaremos con esta decisión que hoy cada uno de los aquí presentes haya tomado. No se ha comprendido todavía, ni se comprenderá hasta que se desenrolle el rollo. Y se comprenderá cuando nosotros caigamos de rodillas y digamos, su última expiración, Él murió por mí. Fue la vida eterna que necesitaba. No se ha comprendido el asunto, ni se comprenderá el asunto de la marca de la bestia hasta que se desenrolle el rollo. Ahí veremos de qué lado estuvimos, qué lado defendimos. Si nos interesó más la política, un título en esta tierra, las comodidades de esta tierra, o nos interesó seguir las huellas del Cordero, su abnegación, su sacrificio. Ahí veremos. Cada uno se enfrentará con su propia decisión. Ahí está todo. Ahí está la historia de los Estados Unidos. Ahí en Daniel, en Apocalipsis. ¿Ha leído El Rey del Norte? Apocalipsis, a Daniel 11, 40, 45. Y nosotros decimos, ¿y los eventos actuales que están sucediendo estaban ahí escritos? Claro que sí. ¿Que Estados Unidos hablaría como qué? ¿Como dragón? Cuernos de cordero, pero como dragón. Ahí está escrito. Ahora lo que se está escribiendo en ese rollo son los actores y lo que está realmente pasando. Para que deje de ser como cordero y hable como dragón. En 1981, dos personajes, Ronald Reagan, sufrió un intento de asesinato. Y meses después, Juan Pablo II también sufrió otro intento de asesinato. Y después de sufrir los dos intentos de asesinato, la revista Times nos dice que los dos hicieron una alianza. El falso protestantismo le empezó a dar la mano al papado y los Estados Unidos reconocieron al Vaticano por primera vez como Estado. Por primera vez. La revista Times dice la santa alianza entre Ronald Reagan y Juan Pablo II. ¿Sí? Uno de esos primeros objetivos de esta alianza, como presidente Reagan, fue reconocer al Vaticano como Estado y convertirlo en un aliado. Pregunto, ¿iba a ser un aliado? Hermano, ya estaba en la profecía. Solo ellos son los actores que van rellenando la profecía. Pero ¿cómo se iba cumpliendo parte de esta profecía? Porque hubo un intento de asesinato y eso les dio a ellos lo siguiente. Miren lo que dice en la historia, allí mismo en esa revista. En su primer encuentro, Reagan y Juan Pablo II hablaron de algo más que tenían en común. Ambos habían sobrevivido a intentos de asesinato con solo 6 semanas de diferencia en 1981. Y ambos creían que Dios les había salvado para una misión especial. Oiga, no hace mucho, hace menos de 2 meses pasó algo semejante, ¿no? Un amigo íntimo de Ronald Reagan me contó, dice el escritor, que el presidente dijo
Mira cómo las fuerzas del mal se interpusieron en nuestro camino y cómo intervino la providencia. Finalmente creían que era un plan divino. Ahora, preguntó, ¿era un plan divino que ellos hicieran esa alianza? ¿Estaba en la profecía? ¿Estaba en la profecía? ¿Estaba en ese rollo que se le dio al Cordero, revelado a Daniel y Apocalipsis? ¿Estaba esto que iba a suceder? Sí, pero estaban los nombres de Ronald Reagan y Juan Pablo II, y estaban los nombres de todos los protestantes cobardes que se quedaron callados en ese tiempo. Allí aparecerán también. Allí aparecerán el nombre de los adventistas que no le dieron a la trompeta el sonido certero, advirtiendo, que no advirtieron más bien de cómo iba avanzando la profecía. Allí estará el nombre de líderes que, conociendo que tenían la palabra profética más segura, fueron unos cobardes y se lavaron las manos como Poncio Pilato, y otra vez escucharán la voz en aquel día que se abre el libro: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hermanos, su sangre sea sobre nosotros y sobre los conquistadores, los jóvenes, los directores de guías mayores y todo, que no les dimos a la trompeta el sonido certero. Así clamarán en aquel día cuando se abre el rollo. Oh, qué cosas. Es que ha ido avanzando la profecía y no hemos sentido el peso de las almas, el peso de dar a la trompeta el sonido certero. No. Unos pocos, gloria a Dios, unos pocos. Y cómo esta unión influyó para que ese mismo Papa llegara aquí a México, convenciera a Salinas de Gortari y convenciera a todos los pastores y se hicieran asociación religiosa. Fue en esa misma fecha, 91, 92. Por eso los ángeles en el cielo cantaban al Cordero: sea la gloria. Mientras los ángeles cantan al Cordero: sea la gloria, los seres humanos aquí dicen: yo no quiero saber nada de este mensaje. Lo mismo que pasó cuando Cristo vino. Los ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas. Y los que estaban en el Sanedrín decían: pues dicen que ha de nacer en Belén de Judea, pero no, Herodes, discúlpanos, no sabemos que un niño esté naciendo por aquí. Cuando estaba naciendo. Algo semejante ahora. No hace muchas semanas, Donald Trump sufrió un atentado, pero no se murió. Es que el librito estaba escrito adentro y por fuera. Porque solamente en base a la Escritura nosotros conocemos y entendemos que lo que ya fue volverá a ser, y lo que va a ser ya fue, ya pasó. Escrito por dentro y por fuera. El corazón humano reacciona siempre de la misma manera, a favor o en contra de la verdad. La gente reacciona de la misma manera cuando llega al poder. Unos bien, otros mal. Está escrito por dentro y por fuera. Cuando Donald Trump fue herido en su oreja, periódico The Guardian, periódico británico, dice: la derecha cristiana, que son los evangélicos en Estados Unidos, dicen: ven la mano de Dios en Trump. El mundo vio un milagro. CNN pone la foto de Trump allí caído, ¿verdad? Con sangre ahí en su mano, en su mejilla, y dice: alguien que no conocíamos, Donald Trump, muy reflectivo, sugiere que después de todo el balazo ese que le intentaron dar, hubo una intervención divina. Y es que no vamos lejos. La historia se repite. Constantino iba a una batalla, dice la historia,
Y de repente vio allá en el cielo que había un halo muy grande en el sol. Y según él, era Dios. Y reconoció que era Dios y se le dijo con esta señal y apareció la cruz en el cielo. De ahí en adelante los católicos ponen la cruz en sus capillas. Y quiero decir una cosa, nosotros no estamos peleados con aquel que murió en la cruz, ni con lo que Pablo dice, ni con lo que Cristo dijo, tome su cruz y sígame. Es simplemente símbolos que no llevan el mensaje. La cruz como ecuménica, no, la cruz como en la Biblia. La cruz, como dice Cristo, tome su cruz y sígame, símbolo de abnegación y de sacrificio, símbolo del cordero inmolado. Amén. Entonces Constantino dijo, vi la cruz. Pero ya vimos que no era la de la Biblia, era la del poder. ¿Me explico? Dijo, con esta señal vencerás. Y entonces él se hizo ¿qué? Cristiano, él se hizo católico, porque Dios lo libró de la muerte. Y lo mismo con Ronald Reagan, y lo mismo ahora con Donald Trump. Y el libro del Cordero, ahí está escrito. Ahí está escrito que iba a caer el Imperio Romano. Ahí estaba escrito el levantamiento de los Estados Unidos y el decaimiento de los Estados Unidos. Ahí está escrito. Trump es un milagro. MSNBC. Después del intento de asesinato, este señor Ronald Reagan hace una alianza con el catolicismo romano, que llevó incluso a que el comunismo cayera en muchas partes y el papado se metiera a controlar las iglesias en muchas partes. Y por eso estamos aquí. Nosotros estamos escritos en la historia como parte de hombres y mujeres que rechazan y rechazarán los avances del papado en el corazón de la humanidad. Amén. Estamos en la profecía, sí, escritos como ángeles, pero somos hombres y mujeres que darán la última advertencia a un mundo que perece en las garras del engaño de Roma, del papado y sus secuaces protestantes aliados con el Estado. Después de ese intento de asesinato pasó todo esto que les he comentado. Pero ahora, después de este intento de asesinato del candidato que es expresidente de los Estados Unidos, dice lo siguiente, que él escogió como vicepresidente para ser compañero en la vicepresidencia a un candidato llamado J.D. Vance, un católico. ¿Qué le van a decir? ¿No es lo mismo que hizo Ronald Reagan? ¿No es lo mismo que hizo Constantino? La historia se repite. El libro está escrito por dentro y por fuera. Ahora lo interesante, ahí están los dos. Un protestante y un católico. Y la profecía decía que el protestantismo se daría la mano. Y ya empezó desde Ronald Reagan y viene, pero en el tiempo de Ronald Reagan y Juan Pablo II fue grande el avance. Los cobardes fueron la mayoría, se quedaron callados por los beneficios que les dio esa unión en todo el mundo. Muy pocos pensaron que hay un lugar en el cielo para los fieles. Muy pocos. Ahora a nosotros nos toca vivir la última parte de esta historia. Estamos viviendo. Nosotros creemos que es el Congreso de los Estados Unidos que pondrá la ley dominical. Cuando la iglesia acepte el poder civil. Pero ¿cómo influye un presidente y un vicepresidente? Bueno, de acuerdo a la pareja de candidatos
Entonces es el poder que agarran los diputados y senadores, ¿me explico? ¿Sí? Es como aquí en México, el que es candidato a presidente, bueno, queremos que él o ella quede presidente, entonces, ¿qué dicen? Aquí se dice carro completo en la política mexicana. Ay, paloméale a todo, ay, para que de una vez queden los que están en el poder. ¿No es así aquí? También así es allá. El asunto es de que este señor que está en fórmula con él, bueno, tiene mucha ventaja. Ahora Donald Trump es visto como alguien que lo ha salvado un milagro, como alguien que Dios lo está protegiendo. Y ha escogido a este señor que es un católico, pero este católico tiene algo muy interesante. Este católico no es cualquier católico. Hay un nuevo movimiento en los Estados Unidos y este movimiento se llama de los católicos integralistas. Y usted dirá, bueno, no se confundan que ya agarraron la ProSalud y que están comiendo integral. No. Son católicos que quieren integrar la iglesia con el Estado. Y en resumen dicen lo siguiente, en este libro, en resumen dice lo siguiente: Dios ha ordenado al Estado y Dios ha ordenado a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es superior al Estado, por lo tanto el Estado debe subordinarse e integrarse ¿a qué? A la iglesia. Esta es la doctrina de la Edad Media. Y este movimiento acaba de nacer hace 2, 3 años máximo. Y me maravilla porque dice la sierva del Señor lo siguiente: los católicos ven cómo avanzan los protestantes y se ríen porque están siguiendo los propios planes y lo único que van a hacer es unirse a sus planes. ¿Cierto? ¿Lo han leído? Así está escrito en el rollo del Cordero, así está escrito en el espíritu de profecía. Y miren, no hace muchos meses atrás, este movimiento es nuevo en los Estados Unidos, se llama el movimiento católico integralista. La iglesia es superior al Estado, por lo tanto el Estado debe subordinarse e integrarse a la iglesia. Ahora sucede que, ¿quién piensa así? Los dos piensan así. Él como católico y él como protestante. ¿Si ganan? Bueno, Ronald Reagan y Juan Pablo II ganaron y avanzaron. Si ganan, eso influirá en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, y solo Dios sabe hasta dónde, porque también en ese libro está la influencia de cada nación. Leo aquí de National Catholic Reporter. Lo más destacado es el que candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, es un reciente converso católico vinculado al integralismo católico. Usted dirá, ¿qué es eso? Ya se lo dije, acá lo pongo más clarito. En la política, el integralismo, y esto lo puede ver usted hasta en mi Wikipedia, o integracionalismo católico, etcétera, es una interpretación de la doctrina social católica que defiende el principio de que la fe católica debe ser base del derecho público y de las políticas públicas dentro de la sociedad civil, siempre que la preponderancia de católicos dentro de esa sociedad lo haga posible. El integralismo católico es antipluralista, busca que la fe católica sea dominante en asuntos civiles y religiosos. ¿Para qué más palabras? Me queda poco tiempo. Así que estos dos movimientos, el de los protestantes está fuerte. Están rellenando, están siendo los actores. Y como dice el himno, ¿y tú y yo? ¿Y tú y yo? Unos sí, otros no.
Unos procuran por Dios vivir, y tú y yo. Y creo que ese himno tiene algo de lo que va a pasar al final. ¿Cómo dice, hermano? En compañía del Salvador. Sígame ayudando. Unos serán sin cesar feliz, y tú y yo. Somos seres inteligentes, con libre albedrío, pero nunca Dios nos forza. Nunca Dios nos forza. Tremendo movimiento que, miren lo que dice aquí, en este periódico Servicio de Noticias Cristianas. El extraño mundo del integralismo católico y el nacionalismo cristiano. Extraño. La gente está viendo algo ya extraño en esto. Y el adventista de la organización no ve nada. Nada ve. Nada. Ve nudos en los zapatos, ve camporís, nada ve. Ve cumpleaños. ¿Nosotros qué vemos? Se está cumpliendo la profecía. Gloria a Dios. Pero nos hace falta ver nuestra responsabilidad. Abnegación. Que estos jóvenes que pasaron aquí no sean los únicos misioneros, que todos seamos misioneros. Todos seamos misioneros. Si el senador de Ohio, G.D. Vance, amigo de Patrick Dent, leo de este periódico, se convirtiera en vicepresidente en una segunda administración de Trump, el movimiento podría recibir un impulso intelectual, el movimiento católico romano, de que la iglesia sea sometida al Estado y viceversa después. Entonces, ya para terminar, ellos saben que esta es su agenda. Y han sacado una película que se llama en inglés God's Not Dead, Dios no está muerto, la 5. Esta película va a ser opening, va a ser abierta septiembre 12 del 2024. Y es la historia de un pastor que escucha a otro que está diciendo que está mal la unión de iglesia y Estado. Y este pastor dice, bueno, yo me voy a meter, y otros le animan a meterse a luchar para ser presidente y imponer la fe en la Casa Blanca y en el Senado. Es una película que va a salir en septiembre, ¿qué dijimos? 12. ¿Por qué septiembre 12? ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? ¿Cuándo son? En noviembre. Y con esta película no digo que termino, pero es lo último que presento. Y empieza con Ronald Reagan, interesante, diciendo, para que se mantenga la democracia, hay que mantener a Dios en la democracia. Y esta película la verán miles de cristianos, los animarán a que se haga la imagen de la bestia, a que den su voto para eso. Hermanos, mientras esto ya está escrito en el rollo, amén, y ellos están tomando posiciones, lo más interesante es qué posición tomaremos nosotros. Ahora sí, ahí va. Nunca olvidaremos que somos una nación bajo Dios. Entonces seremos una nación destruida. Ahora más que nunca los cristianos deben darse cuenta que estamos siendo llamados. La fe comienza o termina tu zona de confort. Necesitamos dar un gran paso de fe. Es el pastor que se lanza. 6 semanas de las elecciones. Mucha gente ha perdido la esperanza. We must maintain a wall of separation between church and state. Religion has no place in the public square. Once they bankrupt our country, they will have complete control. Where did we go wrong, Lord? We need someone who can light a fire in the voters. The preacher. He helped on those education hearings. I've been hired to manage your campaign for Congress. I'm not a politician. If you don't take on this fight, we could lose everything. They found someone to run against you.
Are we worried about a preacher? My next guest is a candidate for Congress. You're going to get a lot of questions about your faith. Well, maybe people are looking for more spiritual and moral leadership in Washington. You're making God an easy target for them, Pastor. God's not the target, Lottie. Our country is. God's just standing in their way. I will not be made a fool of. I won't stop until your moral high ground crumbles beneath your feet. You don't win unless you play by their rules. I feel like I have two options. I can either do the things my faith asks me not to, or I lose this race. It's like God keeps putting these impossible mountains in front of me. Perhaps God put those mountains in front of you to show that they can be moved. Let's pray for David, guys. This contest is about shaping the future of our nation. Keep your boy in line. Because like his God, I can give it and I can take it away. How do you know it's God? Reverend Hill, your beliefs are a textbook example of Christian nationalism. Whenever anyone of faith promotes a policy that you don't like, you label them a Christian nationalist. We need to stand up. Send the message to Washington. Tell them you're not ready to give that power up. You have the power to change things. Not me, not him, you. In God we trust. And without God, democracy will not and cannot long endure. Ellos están preparando ya todo. Y Dios nos mira en esta tarde y nos dice, ¿estás preparando y preparando a otros? En la historia del libro que está abierto del Cordero, hay un grupo que se enfrenta a la imagen de la bestia y saldrá victorioso, repito, por una simple y sencilla y profunda razón. La sangre y las heridas del Cordero son su escondite. Y la administración de Cristo en el lugar santísimo son su poder como un león. Cantamos un himno para terminar. Francas las puertas encontrarán. ¿Cómo? No le escucho. También digno eres. Hay tantos himnos que podemos cantar. Sí, es cierto. Digno eres, oh Señor. Vamos a cantarlo. ¿Qué número es? ¿Cuál? Himno 198. ¿De ahí lo buscas, hermano? ¿O de aquí? Himno número 1. Y se ven las letras bien chiquitas. Vamos a colocarnos de pie. Gloria, aleluya. Aleluya, dale
al final, para que todo el mundo reconocerá que el Cordero fue digno de tomar el libro y de abrirlo. Oremos. Aquí estamos, imperfectos, seres humanos que solo encontramos en Cristo la perfección y la justicia. Y vestidos con esa justicia perfecta de Cristo, queremos decirte que somos aquel grupo, o deseamos ser ese grupo, que quiere llenar ese espacio en blanco que está en la historia profética de aquellos que levantarán la bandera de la verdad presente al final del tiempo. De cerca y de lejos hemos venido. Por favor, te pedimos que en tu misericordia nos afirmes en esta verdad, porque algún día los que se afirmaron y proclamaron esta verdad, pese a las difíciles circunstancias que enfrentan, entonarán el cántico de esa experiencia que tú les ayudaste a pasar, de la protección, de las heridas del Cordero, y el poder del león de la tribu de Judá siempre nos acompaña. Y que nuestro nombre pueda quedar siempre escrito como aquellos que nunca se avergonzaron de tu verdad, como fieles y victoriosos por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Vemos que los eventos finales son aquellos que tocan ya a nuestra puerta y son los que esperábamos. Que tu Espíritu Santo nos guíe a tomar decisiones como miembros de familia de este mensaje, y que tu Espíritu Santo nos guíe a mejorar en nuestras vidas como iglesia y darle a la trompeta el sonido certero, Señor. Nos ponemos en las manos del Cordero, en las manos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.